Nuestro, quédate con nosotros en este programa, que solo lo que tú quieres sea lo que se diga. Toca los corazones de los que van a escucharlo y que convierta los corazones, convierta las mentes a tu palabra y a tu deseo. También nos ponemos bajo San Miguel Arcángel, en su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hacer una acotación de que esta oración es una oración de liberación. Es un exorcismo. Es, bueno, También, exorcismo, sí. liberación, exacto. Y deberíamos de conocerla, de saberla y ponerla, porque él está bien desatado, ¿no? Basta mirar un ratito al mundo para saber que está desatado. Así que debemos incluirla en nuestra oración personal, porque debemos tener oración personal. Bueno, entonces vamos a comenzar con el programa que hoy se llama Hostia Viva. Acabamos de celebrar la gran festividad de Corpus Christi, o sea, sangre y cuerpo de Jesús. Entonces, María Elena, ¿comienzas tú? Y tenemos también a la puerta la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es Señor, este viernes. qué Se maravilla. junta con la fiesta de San Juan el Bautista. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Y no recordemos que este es el mes del amor, pero del amor verdadero. El amor que es capaz de dar la vida por otro, porque nosotros amamos a las personas, pecadoras somos todos pecamos de diferente manera, pero no nos andamos festejando los pecados, es decir, todos tenemos algún amigo que no es precisamente honrado, no hacemos el día del corrupto, tenemos otro amigo que se le pasan las copitas, no le festejamos el día del alcohólico, tenemos otra amiga que no es precisamente fiel y no vamos a hacer un día de la infidelidad, porque pues eso no le agrada a Dios. El amor verdadero es, pues lo tenemos escrito en toda la palabra de Dios, se asemeja lo más posible a su creador, a su redentor y a su santificador. Entonces esa es la medida del amor. Y bueno, también hoy estamos de fiesta, porque hoy es fiesta, que tienen mucho que ver con nuestro programa de hoy, de Santo Tomás Moro. Es uno de mis santos favoritos. Tiene una frase muy difícil de entender, de hecho está citada en el Catecismo en el numeral 313 y dice, espero no equivocarme porque me la sé según yo de memoria y cuando estoy nerviosa se me revuelve, pero es: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que me ocurra, por más malo que me parezca, es en realidad lo mejor. ¿Qué pasa con él? Bueno, pues él le tocó la época en que él servía a el rey Enrique VIII. Entonces este rey, pues como bien sabemos, tuvo varias mujeres y entonces él pretendía cambiarle las leyes a Dios y quería que lo casaran por la iglesia, y pues él nunca dio su brazo a torcer. Él fue fiel a la iglesia, es decir, fue un defensor del sacramento del matrimonio. Y de hecho, si usted ve alguna película, se ve como pues su esposa sufría, sus hijos sufrían y querían, papá, pues querían que viviera, pero yo creo que en ese momento no estaban entendiendo lo que significa dar la vida por la verdad, lo que es el martirio. También celebramos hoy también a John Fisher, que él fue un obispo, que también pues fue defensor, fue en el mismo caso, exactamente, en la misma entonces, época. Sí, le tocó lo mismo que a él. Y quiero invitarte, si tú estás pasando por alguna dificultad en tu matrimonio o aunque estés pasándola muy bien, encomiéndate especialmente hoy a ellos, porque ellos fueron, aparte de defensores de la verdad, pues fueron defensores del sacramento del matrimonio. Y bien sabemos que a consecuencia de esto, pues fue la división de la iglesia, fue cuando... No, fue otra división. Sí, bueno. La primera fue la más... No, el sismo grande fue cuando... Martín Lutero. Pero fue una muy grande división, sí, que pues él se declaró prevalece hasta papa de la iglesia. Imagínate nada más.
¿Quién? Enrique VIII. Enrique VIII. Entonces, pues vivimos las consecuencias hoy en día. Entonces, como nuestro tema es ser hostia viva, pues es un buen momento para hacer un examen de conciencia de qué tan fiel soy a las verdades reveladas en la palabra, a las verdades que me enseña mi Santa Madre Iglesia. Pero también tenemos por ahí el viernes, como les decía, es día de San Juan Bautista, que es tal vez otro mártir que también es de mis santos súper favoritos, aparte de San Juan Evangelista, porque San Juan fue un hombre muy fiel. Él fue el único discípulo que al lado de la Virgen, al lado de María Magdalena, estuvo, pues sí, primero huyó, ¿verdad? Pero luego recapacitó, él estuvo en la pasión. Pero San Juan el Bautista también, encomiéndate a él, porque muere por denunciar que la mujer con la que estaba Herodes no le era lícito porque era mujer de su hermano. Sí. Así es. Es decir, él no estaba justificando el adulterio. Entonces, este viernes también encomiéndate especialmente a San Juan el Bautista. Y de hecho, la palabra de Dios tiene uno de los piropos más grandes para él, porque dice que hasta ese momento no había nacido uno semejante a San Juan, pero luego, a ver, acaba de explicar, luego, en realidad es un piropo, pero a la vez es una exigencia para nosotros, porque sí. Él dice, no ha habido un profeta tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios. Y yo cuando lo leí, yo dije, ¿cómo? Porque allí termina, él fue el precursor, el que le iba abriendo el camino, y él mismo dice, yo no soy el que soy. Detrás de mí viene, del cual yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de la sandalia. Y agrega, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Cuando Jesús llega, que es el nuevo profeta, que es el nuevo Señor, que es el nuevo todo, que es la hostia viva, que es el que instituye todos los sacramentos, entonces significa que ya nosotros estamos en la economía de la gracia, por consiguiente, vamos a estar en una sintonía mayor. Miren lo que voy a decir, y no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo Señor, que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque todavía estaban en el Antiguo Testamento. Con la resurrección del Señor, Él nos salva, nos redime y en la resurrección nos santifica con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya nosotros entramos en la dimensión de la salvación, del cual Juan el Bautista fue el precursor y da esa gran enseñanza que es necesario que yo disminuya para que él crezca, significa que ya entonces ahora estamos con el propio, por decirlo de alguna forma, y nos hacemos acreedores de los frutos que están con esa salvación, con esa redención y con esa santidad. Jesús pagó. Yo debía una deuda impagable porque todos era... Bueno, pero estoy poniéndome primera persona para no tener... Yo tenía una deuda muy grande porque había ofendido a un Dios. Por lo tanto, como humana, no podía pagarle, no podía saldar la deuda. Jesús viene y le dice al Padre, voy a pagar la deuda que tiene Sonia. Claro, también dice, voy a pagar la deuda que tiene María Elena, que tiene Ana Lidia, que tienen todos ustedes. Y el Padre le dice, bueno, pero para pagarla tiene que ser con sangre. Y él entrega su vida. Cuando él resucita, esa resurrección, y por eso nosotros vivimos 50 días de Pascua, de resurrección, hasta el día de Pentecostés. La liturgia de la iglesia, por supuesto, está llevada por el Espíritu Santo, entonces vamos viendo. Si nosotros la seguimos en el tiempo ordinario, en los tiempos fuertes, nos vamos a hacer santos. Porque nos vamos con la palabra y los tiempos como va proponiendo. Entonces luego termina en Pentecostés y empieza el tiempo ordinario. Pero empieza de una vez el mes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y al estar nosotros consagrados al Corazón de Jesús, y sobre todo en la revelación que le hace a cuál es la santa que se le revela el corazón de Jesús, la Coque le dice de los 9 primeros viernes, que si se los consagramos a él, pero ahí estaba implícito la Eucaristía, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces ven cómo todo lleva, y estas pobres pecadoras son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque él tiene sed de alma, no porque nosotras somos santas, pero le dijimos que sí, y venimos, y todos los miércoles, cuando venimos en la camioneta, siempre hacemos esta oración: Señor, gracias, porque tú nos llamaste a este servicio. Somos indignas siervas,
pero toma nuestros labios. Así que estamos seguros que Él escucha esa oración. Así que por esta boca está hablando el Espíritu Santo, por la boca de María Elena y por la boca de Ana Lilia. ¿Lo creemos? Entonces lo reciben con obediencia y con beneplácito. Amén. Y bueno, quiero contarles que si mis cuentas no se equivocan, estamos celebrando el programa número 300 aquí de amor, sexualidad y estamos de vida. mantener largo. Sí, bueno, y yo quería, para cerrar con otro piropo de San Juan el Bautista, Okay. el cántico de Zacarías, que lo tenemos en Lucas, después del Magnificat, que si usted hace... Y además es el salmo invitatorio de las laudes en el tiempo Eso es lo ordinario. que iba a decir. Si usted hace las laudes, no, pues es que el Espíritu Santo está aquí, se lee todos los días. Y no lo voy a leer completo, pero y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación. Pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, y cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en sombra de la muerte, y ya nuestros pasos por el sendero de la paz. Qué piropo tan grande, que aparte se vuelve a leer y se vuelve a leer diariamente por todos los que rezan la liturgia de las horas en la víspera. Y bueno, ¿por qué este tema? Como recordarán, bueno, aparte que acabamos de pasar por Corpus Christi y que estamos en medio de Corpus Christi y la fiesta del Sagrado Corazón, que el programa pasado estuvimos platicando como en todos los estudios que se hacen cuando hay un milagro eucarístico, lo que hay en la Sagrada Eucaristía es un pedacito del corazón de Jesús que se pega a nuestro corazón. Y si Elena, ¿me permite? Porque esta mañana, mejor dicho, esta madrugada, vi a veces yo en la madrugada que puedo leer los videos que me pasan, y me pasaron el video de un obispo en una primera comunión, ahora en el Corpus Christi, y habla de un milagro de un sacerdote que tenía muchas dudas, él reconocía que tenía dudas si realmente el Señor estaba en la Eucaristía. Entonces, el otro sacerdote, me imagino su director espiritual, le dijo que fuera a Roma y que hiciera visitara la tumba de Pedro, que están allí en el Vaticano. Él obedientemente lo hizo, él regresó y él dice, bueno, yo hice todo, pero no siento nada. Pero cuando hizo la misa, el día de Corpus Christi, los corporales tenían 2 manchas de sangre. 2 manchas de sangre. Y con cuánto respeto la tratáramos si de verdad viéramos sangre. ¿Y cuándo fue examinada esos corporales? Los corporales son los pañitos que se colocan, que los sacerdotes colocan allí para pues, si caen partículas y después cuerpo. Para limpiar el copón. Fue examinada y no me acuerdo el tipo de sangre, pero que es un tipo de sangre muy extraño en los seres humanos. Ay, amado Jesús, yo me conmovía y volví a darle atrás al video cuando el obispo decía eso. Y como el sacerdote le quedaba cerca al obispo, le llevó el corporal y el obispo cayó de rodillas delante del corporal porque supo en su corazón que era la sangre de nuestro Salvador. ¿Y eso de dónde vino? De la Eucaristía, hostia viva. Sigue, hijita. Bueno, decía, porque hostia viva, nosotros deberíamos de ser hostia viva, Evangelio Vivo, que es el siguiente programa, y una iglesia doméstica. Ahora que tuvimos cerradas las iglesias durante bastante tiempo, no nos había tocado a esta generación, o cuando menos a mí, ¿qué es lo que nos quedaba? Como decíamos en el programa pasado, lo que sucede en el hecho conyugal es tan sagrado como lo que sucede en el altar, si se hace como debe ser con el sacramento del matrimonio, siendo una paternidad responsable donde Dios nos guía y haciendo uso de métodos naturales. Pero, ¿qué más? ¿Dónde podían ver a Dios? Si alguien quería ir a la iglesia, al Santísimo, a misa, no se podía. No se podía. Todos en casa debían de ver a María Elena, a Sonia, a Ana Lilia, a Dios vivo ahí. Tantas Eucaristías que has tomado, pues se notan o no se notan. ¿Ha transformado tu corazón o no lo ha transformado? Después de que Sonia proclame mucho de la palabra, yo quiero recomendar este libro, es muy bueno. Se llama La transformación interior a través de la vivencia humana y es del doctor Ricardo Castañón, que es, hasta ahorita y lee con el programa, que él precisamente era un científico ateo, porque cuando hay un milagro eucarístico lo llevan a personas para que no haya la balanza hay que hacer que sí es porque no, para que sea totalmente neutro, y él se convirtió pues precisamente haciendo estudios de milagros eucarísticos. Entonces él platica aquí cómo pues hay mucha gente que va
a la iglesia, a misa, reza el rosario, visita el Santísimo, participa en los grupos. Sin embargo, a veces damos pena. Pero también dice cómo es realmente el que se está transformando, el que de veras está enseñando ese rostro de Cristo. Antes de que Sonia empiece, a ver, Ana. Bueno, sí, nada más haciendo hincapié en el libro que necesitamos leerlo porque el doctor Castañeda, pues Castañón, como tú dices, no era católico, no era ateo, era ateo. Sí, y sí. Sin embargo, de tantos estudios que han hecho, él se ha convertido y nosotros debemos de hacerlo no sé si es como una obligación, ¿verdad? Que no es obligación, pero el padre nos dijo que hay como un 70%, cuando estábamos en la misa, que un 70% de católicos no creemos que la hostia es nuestro Señor vivo. Que ahí está. Que ahí ¿Y cómo está. la vamos a tratar? Entonces, ¿Cómo se debe si ni siquiera creemos que ahí está? Entonces necesitamos realmente buscar, y por ejemplo en este libro del doctor Castañón, para poder ver que nuestro Señor está vivo, que no es en memoria cada vez que no, exacto. Antes de que Sonia nos proclame, esta es como la entradita para lo que Sonia va a decir. Él platica, por ejemplo, que en la visita del Papa Juan Pablo II a Tierra Santa en el año 2000, al principio la acogida pública fue muy fría. Dice, las avenidas, aparte de los cristianos que les saludábamos, no incluía la presencia de los ciudadanos judíos. Pero luego de un par de días, las vías estaban llenas. Lo habían visto y escuchado a través de transmisiones televisivas y querían verlo en persona. Dice, llamó mi atención el hecho de que cuando transitaba rápidamente en su automóvil cubierto, por lo tanto no se veía bien, la gente, niños y adultos lloraban. ¿Por qué? Porque iban sintiendo la presencia de Dios, porque ni siquiera lo estaban viendo. Dice, yo me preguntaba por qué. Podía entender que los adultos se conmovieran ante el anciano que los visitaba, pedía perdón, buscaba la unión de los corazones en una tierra conflictiva. Y los niños que pensaban, pues veían una figura fugaz, vestida de blanco. Podía haber sido también otro personaje y seguramente no habrían llorado. O sea, pudo haber ido un artista bajo las mismas y no. Para mí había un intento de respuesta. Conmovía el espíritu que irradiaba. Aquella vida hecha de amor, paz y servicio. Dice, sucedió lo mismo en Atlanta cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó la ciudad. Es decir, ya eran santos en vida, eran hostias vivas. Hostias vivas, esa es la palabra. Y vuelve a ocurrir cuando ves personas carismáticas cuyo organismo ya no resiste la fusión de su espíritu y trasciende la barrera material, suscitando sentimientos, sensaciones, nuevos gratos y modos de comunicación. A través de esas personas se irradia la efusión del espíritu. ¿Cuánta gente nada más de estar ahí sanó? Y sus efectos se reconocen en sus obras e influencias. Al respecto, pues vamos a seguir hablando. Pues sabes que hace muchos años, cuando el Papa Juan Pablo II fue a México, me acuerdo que pasó por una avenida que se llama Río Churubusco, y generalmente, pues como hay muchos carros por ahí, pues la gente no transita. Pero en esa ocasión, cuando el Papa iba a pasar, había gente por todos lados, innumerables gentes, hasta personas que no creían, pero que sentían como esa atracción a verlo. Su alma. Y me acuerdo que yo no podía ver mucho, pero estaba también ahí y veía gente llorando. Sí. Gente que les había tocado, hasta me dan ganas de... Porque iba Jesús caminando con él. Es hermoso. Es hermoso. Cuando él fue a Venezuela, mi esposo me dijo, no, nosotros no vamos a esa congregación de gente. Y lo vimos por televisión y los dos nos pusimos a llorar. Imagínate, por televisión y nos pusimos a llorar. Y bueno, lo último antes de que Sonia entre, ¿cuántas veces ahorita que empezamos con ese abrebocas del matrimonio? Porque a veces pues traemos heridas de la niñez. Siempre. Pero esas heridas, cuando no sanan, empiezan a chocar uno con otro, porque en el matrimonio no hemos sanado, entonces empiezan los problemas. ¿Y cuántas veces estamos y haciendo 20 novenas para que mi esposo vaya y rezando para que vaya a tal retiro y haciendo y hablándole a Dios?
¿Cuándo? Si nosotros hiciéramos Yo me estoy nuestra riendo porque yo parte, era así, ¿eh? si nosotros, todos, yo creo que todos pasamos por eso, si nosotros hiciéramos nuestra parte, que primero hay que ver cómo está ese corazón y reconocer las heridas de la niñez y reconocer cómo las he Qué lindo, infectado qué lindo. con mis pecados. ¿Para qué? Para primero ir a la confesión y que con agüita oxigenada me vaya limpiando el corazoncito y luego ir a la comunión para que se vaya pegando ese corazón. Y luego, en vez de estar viendo la paja ajena, que también fue en estos días la palabra, Ujú, que es lo que ujú. hace mi marido, que a lo mejor él está haciendo el 90% de todas las desgracias del hogar, puede ser, o el 99% si usted quiere, y está con otra mujer y el alcohol y el todo. Pero también ahí no creo que sea el Pero, 99. Ajá. bueno, vamos a suponer, Ok. si yo me dedico a fijar mi atención en mi viga y a cambiar yo, ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer una hostia viva y entonces él no va a resistir ese amor que se está Eso es irradiando. Y no es que yo lo haga para que él cambie, pero entonces, como somos una sola carne, él va a empezar a cambiar. Pero bueno, esta era nomás la entrada. No, y sí se puede hacer para que él cambie, porque nosotros dijimos Sí, pero hay que frente ser al altar, interesados. en las malas y en las buenas, Sí. en las enfermedades y en la salud. Y un hombre que está en adulterio está enfermo. Yo recuerdo siempre que la gente siempre me había pedido consejo y llegó una señora donde yo tenía la óptica en Venezuela, arriba había un bufete de abogados y ella entró primero con el paquete y me dijo, vengo a donde el abogado que me voy a divorciar, pero primero quiero hablar contigo. Y yo le dije, si tu marido tuviera un cáncer, ¿lo dejarías? Me dijo, no, él tiene un cáncer peor, porque si está en adulterio, pues ese cáncer lo puede llevar a la muerte eterna en el infierno. Ella cambió y el matrimonio se reconstruyó. Unos años después, yo pasé por lo mismo. Y cuando yo quise reaccionar, el Señor me dijo, médico, aplícate tu medicina. Así que eso es el morir. Entonces aprendí a morir. Y yo siempre he dicho, y no tengo en vaga de decirlo, y con el permiso de mi marido, que ese momento en mi vida espiritual fue sumamente doloroso, inclusive estuvimos separados, pero me hizo comprender tantas cosas de mí misma. Por eso cuando aconsejo a una pareja y me viene a decir, porque mi esposo, y tú, el Señor está tratando contigo. Y tú, porque entonces nosotros nos creemos que somos ya la santa y aquel hombre que está haciendo esto. Cuidado, porque el matrimonio es de dos y como bien dijo María Elena, traemos las heridas, las llevamos allí de un lado o de otro, entonces hay que acomodarse. Voy a dar un ejemplo. Perdón. No, dilo. Un ejemplo antes de que entres con la palabra. Hay que ser muy cuidadosos, hay que hacer observar nuestras heridas y buscar cómo sanarlas, porque nuestro esposo no es la medicina es Dios. Sí. Y a veces queremos buscar la medicina ahí, pero también hay que observar cuáles son las heridas que él trae, que los psicólogos hablan de 5 heridas que son las más fuertes. A ver si me las sé de memoria, pero luego aquí se me olvidan. Es abandono, humillación, injusticia, rechazo. Ay, no me acuerdo. Sí, cuando te acuerdas la dice, es importante. Pero voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa, vamos a poner, pues fue hija de una artista. Nomás por pura lógica puedo imaginar cuánta ausencia hubo de mamá. Entonces yo tengo que ser, sí, yo me doy cuenta que mi esposa, bueno, estoy parafraseando como si yo fuera hombre para ponerlo. Bueno, está bien, para que no digamos siempre que tal. Hablando de mi esposo o algo. Tengo que ser, si yo detecto que esa herida aún no sana, tengo que ser muy cuidadosa con pasar por la calle, andando en la calle. Tengo que ser esa esposa que está en casa, esa esposa que le cocina, porque esa herida está... Por ejemplo, vamos a ponerle al revés, pasó por humillación. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa con las bromas. Yo no puedo estar bromeando con él porque no las va a tomar. No estoy hablando de mi esposo, pero no las va a tomar de una manera sana. Pero bueno, así me podría ir con las heridas más fuertes, pero ya para no robar tiempo a lo más importante que es la palabra, creo que ya con esos ejemplos ahora bien, si nosotros tenemos dudas, y puede ser que haya, es justo, acabo de contarlo de este sacerdote que lo vi, que un obispo lo estaba diciendo el domingo, que hubo una primera comunión en España, fue eso creo. Ahora, si nosotros tenemos el manual de vida, que es la Biblia, con los 73 libros, y creo que, y sobre todo en los evangelios, por eso decimos palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en el resto decimos palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero con los evangelios decimos así. Ahora bien, ¿qué dice el evangelio? Que yo cuando terminé de leer no dije palabra, no, ¿verdad? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, porque leí
la parte referente a San Juan en el... Ah, ya, sí, pero sí. La de Ok. Zacarías, sí. Ok. Sí, es verdad, la de Zacarías. Sí, se nos pasó, pero Bueno, se nos pasó y ustedes nos disculpan. Gloria a ti, Señor Jesús. Y comienza en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Voy a solamente proclamar el versículo 48 y luego me voy al 52. Tomen nota, porque después, como bien dijo Ana Lilia, pueden durante la semana meditar y orar con ella. La palabra de Dios hay que asimilarla. Yo digo siempre que las vacas tienen 4 estómagos: panza, ponete, libro y cuajar. Entonces ellas comen y vuelven a volver a regurgitar y vuelven. Así nosotros tenemos que hacerlo con la palabra. Y por eso que la liturgia en el ciclo A, en el ciclo E y en el ciclo C va repitiendo los evangelios y nosotros los vamos escuchando, pero nunca, ya lo escuché, algo nuevo trae para mí. Sí. Comienza el evangelio según San Juan en el versículo 48. Yo soy el pan de vida, dice Jesús, yo soy el pan de vida. No lo estamos inventando nosotros los católicos con el sacramento de la Eucaristía. Es después de la palabra que él dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados, dice en el versículo 49, comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo Jesús está declarando que Él es el pan. Que Él es el pan, no lo estamos inventando nosotros, no es un memorial. Está diciendo, yo soy el pan de vida. Y agrega, sus antepasados comieron el maná en el desierto y era una prefigura de esto. Y murieron. Ahora bien, Él nos promete que el que comulgue tiene vida eterna, pero hay que entender que no es tragar hostia o comulgar, que es común unión con Él. Sigamos con Juan. Y dice en el versículo 52, los judíos discutían entre sí, claro, después de oír esto, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer carne? Y Jesús vuelve a decir, ahí me encanta el temperamento de Jesús. Como no estamos en la iglesia, yo puedo interrumpir y seguir proclamando. Que Él no dice, no me contradigan. No, Él sigue en lo mismo. Él sigue inmutable. Te amo, Jesús. Tú eres el amor de mi vida. Dios mío, ¿cómo no admirarlo y amarlo, verdad? Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No cambió el lenguaje por miedo, por respeto humano, porque después iba a perder seguidores. Y de allí dice después a la palabra que muchos dijeron, este lenguaje está muy duro de soportar, y se fueron. Y Él se volteó y le dijo a los apóstoles, me encanta parafrasear esta parte, y ustedes también quieren dejarme porque esto es lo que hay. Así no fue que lo dijo, pero si yo soy eso y le digo, ustedes también van a dejarme porque esto es lo que hay, no voy a cambiar. No voy a cambiar, esto es lo que hay, esta es la verdad que el Padre me mandó a decir. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad que sí? Yo sé que ya los corazones están ardiendo porque están escuchando la palabra, y la palabra de Dios es viva y eficaz. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero nos vamos a quedar aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene vida eterna. Ya comienza aquí. Ya comienza aquí. Cada vez que yo hago una comunión con Él, habiéndome, como decía Marilena, confesado mis pecados con dolor de corazón, luego voy donde el sacerdote, luego cumplo la penitencia que me fuera impuesta y el propósito de enmienda. Pero eso no importa, si vuelvo a caer, ahí está otra vez la confesión. Si yo tengo propósito de enmienda, pero la concupiscencia de la carne me hace caer, no nos quedemos de, ay no, ya yo no soy digno. No, digno no somos ninguno. Pero es que otra vez el mismo pecado. Sí, va a haber un momento con esa tenacidad y esa insistencia de que no quiero con este pecado de nuevo y voy otra vez a confesarlo. Entonces viene la gracia. En una oportunidad, yo sé que lo he dicho otras veces, pero es importante. En mi país, en aquel entonces, ahora, bueno, por la pandemia, mientras estaba en la misa, había un sacerdote y se confesaba. Cuando yo llegué a la misa, acababa de gritonear a mi marido. Y yo dije, Señor, así no puedo recibirte. Y me fui en la fila. Cuando me arrodillé, le dije, Padre, menos mal que usted no me conoce, porque tantas veces he confesado esta impaciencia con mi esposo. Y él me dijo algo que se grabó en mi interior, y de ahí comenzó el proceso de sanación, para no gritonear a mi esposo. Me dijo, la diferencia entre Judas y Pedro fue que Judas se fue a ahorcar y Pedro regresó.
Usted regrese al sacramento, que algún día el Señor le va a dar la gracia. Usted regrese las veces que sea, porque usted tiene propósito de enmienda. Le digo, no, yo no quiero. Yo en mi voluntad no lo quiero. Ah, pero también ahí eso fue en el inicio. Ahora yo encarno la palabra para que la palabra haga su obra en mí. ¿Me estoy explicando? Hoy escuchaba yo un sacerdote que estaba explicando que te revises cuando estás pecando frecuentemente en algo. Dice, tienes puertas abiertas. 1, ¿cómo está tu oración? 2, ¿cómo está tu ayuno? Ayuno, llámese a qué tanto gusto le estoy dando a la carne. Exacto. Es decir, me estoy dando todo lo que quiero o Muy bueno me estoy eso. guardando. Y el tercero son, también el demonio se mete por heridas. Entonces, a veces eso te está hablando de Faltó una una herida cuarta. que no ha sanado. ¿Mande? Faltó una cuarta. Sigue. Termina, para yo decir No, cuál es la síguela, cuarta. síguela. Que el Señor algunas veces permite que estemos en esa lucha para que nosotros nos dobleguemos y podamos decir, te necesito, Señor. No puedo con esto. Porque si nos las da la primera de cambio la gracia, mira que yo dejé esto, mira que ya dejé También aquello. se te sube la soberbia. Y la soberbia espiritual, dice San Juan de la Cruz, que es igual a la del diablo. Así que muchas veces esa batalla interna, Señor, pero voy a poder dejar esto, Señor, tú sabes que no quiero. Y Él está oyendo el corazón y Él dice, sí, hija mía, pero estoy esperando. Yo te conozco y estoy esperando hasta que ya en esta parte y después yo le digo al Señor en mi oración personal que yo soy como el 100 pies. ¿Cuántas paticas tiene el 100 pies? Son muchas, ¿no? 100 pies. Entonces cuando yo veo que me ha cortado una, en mi oración personal, que trato de hacerla sin máscara y que Él me ilumine, me sale otra patica y yo le digo, Señor, ¿cuántas más tengo? Pero lo importante, como diría mi chico San Pablo, es que corro detrás del que ya me dio alcance. Algún día le voy a dar alcance. Algún día voy a decir como mi chico, no vivo yo, Cristo vive en mí. O algún día voy a decir como me dice mi maestro, el Señor de mi vida y de mi historia, sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. Se puede, porque Él lo quiere. Lo que necesitamos es creerle. Pero primero creerle en la palabra, porque después que yo encarno esta palabra, nunca voy a ir a tragar hostias, voy a comulgar, porque creo firmemente que Él está allí. Y si todavía me falta fe, la vuelvo a leer. Y vuelvo a orar con ella. Y le vuelvo a pedir el Espíritu Santo. Y le vuelvo a pedir el Espíritu Santo. Y llegará un momento que cuando el sacerdote haga la elevación, uno se lo queda viendo y dice, ahí está. Yo sé que está en ese... Anoche fui invitada a ver una película que se llama Vive. Hay que verla. Hay que verla. Es Jesús Eucaristía. Qué cosa tan hermosa. Y hay un joven que hoy por hoy está allá en la India, en Calcuta, sirviéndole al Señor, y era drogadicto. Y él decía, cuando me empezaron a decir español, que él estaba ahí, yo decía, hombre, en ese cacho de pan está. Y ahora dice, qué cosa tan grande cuando le van ese cacho de pan y sabe que Él está allí. A mí me corrían las lágrimas viendo la película porque pude entender la grandeza del Señor de quedarse en la Eucaristía. Porque Él, además de sus palabras, los tenía que dejar en la Eucaristía porque es el alimento del alma. Y en la medida que lo vamos haciendo, comulgando con la palabra y comulgando con Él en la Eucaristía, nos vamos a hacer hostias vivas. Nos vamos a hacer hostias vivas. Sueño. Mi director espiritual me dijo, como tú sueñas con Jesús, sueña todo lo que tú quieras, porque es el que cumple todos los sueños. Así que tengo permiso de mi director espiritual de soñar con él, de que voy a hacer una hostia viva. Para eso se necesita el concurso de mi obediencia, de tener oración personal, frecuencia de sacramento, lectura bíblica, querer a María, tener director espiritual y obedecerlo. Yo les aconsejo que busquen un director espiritual y un director espiritual que sea realmente conocedor de la palabra, porque es bien importante. Y todas esas herramientas, y sobre todo también cuando la cosa se pone bien apretadita, decirle, mamita, ayuda, y ella viene con su esposo, el Espíritu Santo, porque tenemos del verbo tener, tú puedes, yo tengo, nosotros tenemos que ser hostias vivas. Pero ¿por qué no? Si es que lo está diciendo, voy a volver a repetir. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Qué está diciendo que vive de vida eterna? ¿Tendrá vida eterna? No, vive presente de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, yo también siempre digo que el cristianismo
Es mucho más que una religión, es un estilo de vida. Sí. Preferimos llevarlo como religión porque yo digo, ya cumplí, pero no cambié. La muerte del yo duele. Renunciar al apego duele. Cambiar la manera de vivir duele. Dejarnos llevar por el amor de Dios y no por las emociones y sentimientos duele. Pero eso es lo que nos da libertad y entonces vivimos de los 8 frutos del Espíritu Santo y de los 7 dones santificantes. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Y es de gratis. Y mira, cuando vamos a la confesión y decimos, oh, estoy confesando los mismos pecados o los mismos pecados, algo que podríamos hacer es detectar cuál es la debilidad o el pecado que seguimos confesando y orar por eso. Pedir la virtud opuesta. Sí, Oye, qué pedirle al lindo. Señor Sí. que, pues si yo estoy siguiendo este pecado y lo sigo haciendo, es porque necesito ponerme en oración con el Señor y hacer esa enmienda de poder cambiar. Como dices, ¿no? Como es un estilo de vida, cambiar mi estilo de Exacto. vida si yo sigo pecando en el mismo pecado. Entonces, no estoy cambiando, necesito cambiar. Y vuelvo a repetir, no sentirnos derrotados cuando hay algo y he cambiado en tantas, pero en esta no. María Elena vuelve a nombrar las otras 3 y yo nombro de nuevo la 4 que tú dijiste. Hay que orar, hay que ver cuál es la herida. ¿Qué tanto donde estás orando? Ajá, si estoy Hay orando que por ver aquello. ¿Qué tanto estoy ayunando? Hay que ver si ya salen mis heridas. Para empezar, las tengo que reconocer primero. Y hay que ver también, a veces lo que pasa a nuestro marido, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro hijo, le está haciendo falta que lo amemos. Hay que también saber cuál es el lenguaje del amor, del qué le está haciendo Eso es falta, porque correcto. también hay otro muy bueno que pueden buscar en las redes y en las parroquias dan el curso de los 5 lenguajes del amor, que cada persona necesita de diferente forma. Palabras de afirmación, actos de servicio, detalles, contacto físico. Ay, se me olvidó otra vez el quinto y hoy no me traje mi acordeón. Porque me lo sé, pero se me olvida. Pero también hay que detectar cuáles son las necesidades de los demás. Aquí el doctor Castañón... tú ibas a decir el cuarto. Sigue, mi amor, no. Bueno, es que el doctor Castañón aquí platica de algunas características de estas personas transformadas como para que nos vayamos haciendo un examen. A ver. Dice, bueno, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:20. ¿A quién estoy excluyendo en el amor? O sea, al que es complicado, al que es difícil. Dice, quien acoge la caridad en su vida permite que sus relaciones humanas se enriquezcan, pues en su interacción personal ya no pone condiciones. No ama ni asiste a la persona porque le es simpática o no, rica o pobre, inteligente o no. Todo depende de la bondad del corazón. Solo en esta perspectiva amorosa y generosa se puede entender la gran labor de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, imagínense, casi nadie que acaba de nada. nombrar, pero la porción que a nosotros nos toca también, porque puede ser que a nuestro lado esté, no, así no se ve por fuera como los que están en las calles de Calcuta, pero puede ser que esté tan herido que sea un indigente emocional. Exacto. Puede ser en tu propia casa. ¿Y qué tanto amor le estás dando para que sane? Porque hay que amar a quien menos merece porque es quien más lo necesita. Mira, aquí viene exactamente ese pedacito de aquí. Dile, dice, pues, es que está el si Espíritu tu Santo hoy hermano así. y hermana que busca, y tú, hermana que busca la transformación, te habrá situado en el camino que transitan los transformados, cuando tú también estés en el grado de dar la otra mejilla. Ahí está la otra mejilla. Amando a ese. Cuando el Señor dice no juzguen, y en estos días que fue el Evangelio, además de que busqué en los libros que yo siempre tengo para antes de grabar el audio y después de la palabra, también veo sacerdotes, por supuesto, en sus videos, y hubo uno que me llegó profundamente, porque él hace muy bien esa separación. Claro que tenemos que juzgar. El Señor no se está refiriendo a que nos ponemos así ondulados, que no. Pero primero es que, como lo ha dicho María Elena hasta el cansancio, rechazamos el pecado, pero no al pecador. Y yendo a la cita bíblica perfecta, cuando el Señor dice, ¿por qué le vas a decir al hermano que le vas a sacar la pelusa si tú tienes una viga? Por eso siempre decimos que el trato es personal. Y una gran ayuda son los sacramentos, incluyendo, por supuesto, la Eucaristía, porque ahí lo estamos recibiendo, se está alimentando nuestra alma. Y es el momento de que Él nos ilumine interiormente y nos sane las heridas.
todos hemos recibido heridas. Algunos desde el momento de la concepción, durante los 9 meses de la vida fetal, los primeros años de la infancia, y en eso aquí tenemos una gigante por la gloria de Dios, que fue abusada sexualmente, y el Señor aquí la tiene hablando de su amor. Eso no más que es obra de Dios. Podemos cantarle como decimos en la renovación carismática, mira lo que ha hecho Dios en mí. Ella puede decir, mira lo que ha hecho Dios en mí, porque es Dios quien hace todo. Pero hay algo, ella jamás deja de comulgar diariamente. Ahí está la fuerza. Con la gracia de Dios. Pero está respondiendo a la gracia, hija mía. Porque también a todos nos dio la gracia. Pero entonces si yo digo, es que no tengo tiempo, es que me da flojera. No. Y además no nos ponemos en diatriba que si en la boca, que si en la mano. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo estoy en mi interior, donde Él va a residir. Y va a durar 10 minutos que va circulando por eso hasta que se va la especie. Y yo le digo, no te puedes quedar más de 10 minutos. ¿Por qué no te quedas eternamente? Y Él parece que me responde, hazte hostia viva. Y yo le respondo, no depende de mí, sino de ti. Y Él me dice, depende de los dos. Porque Él es un caballero y nunca va a irrumpir en el libre albedrío que nos dio. Así que si le permitimos hasta aquí llega. Si le permitimos hasta allá, va hasta allá. Y si le permitimos todo, que es vaciarnos totalmente para ser llenados por Él, entonces Él lo hace y somos hostias vivas. Es un proceso. Otra de las características, la paciencia se va convirtiendo en otro baluarte de su repertorio. Sus reacciones son muy apreciadas por tolerantes y comprensivas, aunque él mismo luego afirme que en ocasiones pasadas, en circunstancias similares, habría perdido la paciencia rotundamente. Muchos santos luego se ha descubierto que algunas de las personas con las que trataban les caían muy mal, eran muy repulsivas. Y la persona dice, yo nunca me di cuenta, siempre me trató con muchísimo amor. Santa Teresita de Lisieux. Sí, había una monja que ella la detestaba y cuando leyeron el diario de ella, ella dijo, pero sí, ella siempre me trató con cariño. Y no era hipocresía, atento a eso, mucho cuidado. Sí. Vamos a saber diferenciar. Porque la hipocresía es que yo por dentro sigo diciendo, te voy a poner esta cara linda, pero yo, ojalá que te reviente un rayo. Eso no es decir, Señor, tú la amas. Yo la voy a amar con tu amor. Mire, hay personas, por eso me encanta estar en una comunidad de Eclesial Base o en un grupo de oración. Ahí se crece, porque no todos los que componen la comunidad, ni todos los que están en el grupo piensan exactamente igual. Tenemos un mismo objetivo, que es amar a Jesús y seguir sus huellas. Pero algunas tienen unas heridas y otras tienen otras. Entonces hay un momento... Y chocan las de las unas con las otras. Hay un momento... Yo fui coordinadora de la comunidad de Eclesial Base en Venezuela por 4 años, imagínense. Y como a veces yo quería arrancarle la cabeza a más de uno. Sobre todo que como yo lo coordinaba, tenía que decirle al ministerio este o al ministerio aquel. Y yo cómo podía llegarle con amor. Y había una coordinadora de algún ministerio o de algún núcleo que era bien pesadita. Y yo le decía, Señor, pero ella es pesadita. Y él me decía, yo la amo. No, sí, eso me recuerda también cuando en aquel tiempo que estaba la lepra y muchos sacerdotes de aquel tiempo iban a darles la comunión o iban a verlos y a veces les expulsaban, ¿no? Claro, la Madre Teresa de Calcuta lo mismo era dice. Muy triste ver a esas personas con la lepra, pero ahora poniendo que no es lepra, que es otra cosa, que no nos cae bien, que no queremos, es cuando más tenemos que ir a ellos y a presentarnos el amor. Es como tú dices, la hostia viva. Inclusive puede ser que al principio la persona ni siquiera nos entienda. Sí. Y nos revire peor. Entonces nosotros decimos, Señor, ya yo hice lo que tenía que hacer, porque tampoco es que hay que exponerse a la ocasión. O sea, yo no me expongo a personas que yo sé que van a estar todo el tiempo. Inclusive ya he logrado por la gracia, que es por su misma alma, que me vienen a abrazar, es que te amo. Y yo sé que no. Yo sé que les caigo gorda. Capacidad. Y no es que ellas se están esforzando, sino que están aparentando. Entonces, para que no caiga en eso, pues yo entonces la saludo. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero eso sí, tengo la obligación de orar por ella. Sí. Bueno, antes de cerrar con una oración voy a leer algunas características, claro, pero no llegamos ni a la punta, vamos a hacer luego otro programa. Sí. Los transformados aman y hacen de la caridad su distintivo, viven en un estado especial de gracia, difunden un calor que conmueve y una amabilidad que despierta sentimiento de gratitud y bienestar. Por esto estas personas especiales, aún sin hablar, había por ahí un santo que no recuerdo quién era, que le dijo a su compañero, vamos a evangelizar.
Ah, Si necesitamos, San hablamos. Francisco de San Asís. Francisco Bueno. de Asís. Nos dio 2 vueltas y dijo, ya evangelizamos, sí, claro, ya caminamos. Ajá, sí. Con su sola presencia son capaces de transmitir un sentimiento de confianza al tímido, Ujú. comprensión al angustiado y aliento al desconsolado. En los grupos católicos bien consolidados, estos personajes cuentan con una opinión muy respetada, saben resolver entuertos, encuentran siempre la palabra adecuada para pacificar conductas encontradas. Ujú. Nadie dudaría en acercarse a ellas porque su disponibilidad es absolutamente reconocida y apreciada y su sabiduría cada vez más enriquecedora. Bueno, aquí estuvo, pero bastante denso y eso que apenas y empezamos a entrar. No, pero Entonces, yo creo que te da tiempo un poquito más abajo otro que me poquito parece. más, Sí, espérate, una Sí. vida iluminada, dice. eso. Para el transformado, un mayor gozo del que obtiene plena satisfacción deriva del hecho de saber que posee el amor de Dios y acepta su voluntad en todo. O sea, no nomás, bueno, voy a seguir leyendo para que esté más. Y actúa en consecuencia. A la persona que se transforma no la reconoces por lo que dice o hace, sino por lo que es. Su sola presencia impone. No tiene brillos vistosos especiales, pero resplandecen. Y es decir, acepta la voluntad de Dios. O sea, no es nada más cuando me va bien. Oh, no. Así sí es sabroso, Así es ¿verdad? muy fácil, sí. El Señor dice, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Yo te digo, ama a tu enemigo. Pero vuelvo a repetir, ese de amar al enemigo no es que si él me va a seguir haciendo daño, no me pongo a la ocasión. Pedro no negó porque se expuso a la ocasión. Tan sencillo. En el instante en que pierdo la paz o mi compañero con el que esté pierde la paz, es momento de huir como De huir venado. y orar. Hasta que recuperemos la Sí, paz señor. ambos, volvernos a juntar. Bueno, Sí. antes de cerrar con la oración, nuestra pregunta es y esta pregunta está pero durísima. ¿Qué tanto parezco yo una hostia viva? En casa, en el trabajo, en el estudio, en mi voluntariado, en mi apostolado. Y bueno, cerramos con la Bueno, oración. pero yo quiero que cierren los ojos y que escuchen. La palabra de Dios no se oye, se escucha. Cuando Él nos dice en este instante, desde la eternidad, desde siempre, Él es un eterno presente y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Amado y dulce Jesús, creemos que esta es tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que espada de doble filo. Derrama Espíritu Santo sobre nosotros y que se grabe esta palabra en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad, para que ya no seamos tragahostias, sino que hagamos una comunión contigo y que logremos con tu gracia y nuestra firme decisión, nuestro sí, nuestro fiat, ser hostias vivas. En estos tiempos malos, tú quieres un ejército aguerrido que se levante con tu fuerza, con tu amor, que es la fuerza más grande, pero con amor divino. Toca esas heridas profundas, Señor, que son paredes para que fluya ese amor hermoso, ese amor que alivia, ese amor que santifica. Derrama Espíritu Santo sobre todos nosotros. Derrama Espíritu Santo sobre esta emisora y todos los que trabajan aquí. Derrama Espíritu Santo sobre las personas que están oyendo y las personas que luego lo van a ver por YouTube. Derrama Espíritu Santo, Espíritu santificador. Borra, Señor, todos esos recuerdos dolorosos e instaura tu civilización del amor dentro de nosotros y expande tu reino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.